¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, desde el canal de SEA Informa. Y como habíamos anunciado, vamos a seguir entrevistando al doctor Villegas, porque teníamos un tema muy interesante pendiente. Recordemos que él es un médico cirujano, que es un neuropsiquiatra, escritor, sociólogo, maestro, catedrático y un sinfín de cosas, escritor de libros, premiado, además escribe artículos. Pues bueno, vamos a escucharlo. Vamos a saber hoy por qué llegó a la geoestrategia y a la geopolítica. Ajá. Una buena parte tiene que ver con la militancia política que tuve yo durante más de 20 años en un partido internacional. Es un partido mundial que existe ahorita en unos 70 países del mundo. Este partido se llama Cuarta Internacional y en su momento le pusieron Partido Mundial de la Revolución Socialista, Cuarta Internacional. Entonces, en 1968, durante el movimiento estudiantil, entré en contacto con esta organización, me convencieron sus planteamientos y milité ahí durante 20 años o más. Y bueno, pues en todo momento la parte fundamental del debate interno era la situación internacional. Claro. Como en todos los países había partidos, había secciones nacionales de este partido, pues entonces para uno era lo más común discutir la situación de Colombia, igual que la de Polonia, o igual que lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Claro, Francia, se acercaban en Europa. Los movimientos estudiantiles en todo el mundo y en México, que no fue la excepción, sí, ¿no? Tuvimos una fuerte influencia del movimiento revolucionario francés. Los franceses tuvieron nuevamente una influencia muy grande en todo el mundo. Así como en la Revolución Francesa, sí, que irradió sus efectos al resto del mundo. El 68, pues, empezó en Francia y se extendió a todo el mundo. Esa yo creo que es la razón, Ceci. Empecé por ahí y ya después... ¿En esa época era estudiante? En el 68 estaba yo en el 4º año de medicina. Estudiaba medicina en esa época. Y no tenía ningún interés por las cuestiones políticas. Entonces, ¿qué lo convenció? El movimiento me arrastró, pero como a miles de jóvenes, sí. Todo mi proyecto era terminar la carrera e irme a estudiar neurofisiología o neurociencias a Alemania. Entonces estaba estudiando el idioma alemán, había mandado mis papeles para ver si era posible. Todo mi proyecto era terminar e irme para allá. Claro. Vino el 68 y me desarraigó de este camino. Me arrastró, me dediqué a la política, terminé la carrera de medicina y en lugar de hacer una especialidad como era mi intención inicial, mejor me metí a ciencias políticas a la facultad en la UNAM a estudiar sociología y bueno, pues ahí hice los prerequisitos porque venía yo de otra carrera, luego claro, hice la maestría y el doctorado en sociología. Porque acusan a los doctores de ser los más estudiosos de la universidad, ¿no? Sí, pues eso dicen. Eso dicen, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya hacer sociología, pues ya era una materia más, ¿no? Facilito, sí, sí, sí. Yo creo entonces tiene un doctorado de sociología. En sociología, luego otro en economía y otro en pensamiento y cultura que hice en la UACM y que no he terminado. Claro, bueno, que está pendiente, vamos. Está pendiente la tesis, sí, ya a ver si ahora en estas vacaciones puedo terminarla, pues ya sacaría eso. Qué interesante. Y entonces, bueno, con todos estos conocimientos, economía, sociología, medicina, el movimiento, partido político,
lo lleva a dar clases, porque además de clases de esta materia. Claro, sí. El servicio social de la carrera de medicina, que era el sexto año en aquella época. El sexto año tenía uno que hacerlo fuera de la ciudad, en la sierra, lo mandaban lugares. A uno. Y a mí me mandaron a Ciudad Juárez, o yo escogí Ciudad Juárez y me fui para allá. Y entonces, ya estando ahí, había yo empezado la maestría aquí en México de pero no era la maestría, era los prerequisitos para entrar a la maestría en sociología. Un amigo que estudiaba ciencias políticas en Ciudad Juárez me dijo que no tenían profesor para dar algunas materias, que si me interesaba. Le dije, sí, pero yo no soy sociólogo, yo apenas voy a entrar a la maestría, esto es lo único que tengo, mejor con eso. Con eso está bien. Como a los 3 días me llegó ya con la carta firmada por el director: preséntese usted a partir de tal día a dar estas materias, ciencia política y otras más. Bueno, pues me presenté, pedí el programa y me dijo, no, usted hágalo, no hay programa. Claro, es el acontecer estaba mundial, surgiendo, lo que está pasando. Además, y estaba surgiendo la universidad ahí, era su primer año, no hay programas, no hay nada, hágalo usted. Bueno, pues lo haré. Y en esa época, pues lo que me convenció plenamente fue el pensamiento marxista. Yo era marxista de hueso colorado y yo creo que sigo siendo. Entonces, pues hice un programa con todo el enfoque marxista, me lo aceptaron y ahí fue como empecé a dar clases, como empecé a militar políticamente, fui candidato a diputado por allá, a presidente municipal en Ciudad Juárez, y estuve en la cárcel varias veces por razones políticas, obviamente. ¿Por venganzas o por ir a hacer manifestaciones? Manifestaciones, mítines, una campaña electoral. Era yo el candidato a diputado y me agarraron y bueno, a la cárcel por subversivo. Entonces, fueron periodos cortos. Claro, sí, bueno, pero claro, es la guerra política, entonces, ¿no? Sí. Y no había redes sociales para decir, me metieron al bote. Sí, no había nada. No había mucha defensa, había derechos humanos. Y de estos grupos, y los grupos de choque, de desaparición, que además habían estado en todo el país desde siempre. Y que justamente era para la gente con inquietudes políticas extraordinarias, ¿no? Los opositores, los que no se rendían ante el canto de las sirenas, los ofrecimientos del sistema, pues entonces eran desaparecidos. Así es de que, bueno, pues por ahí fue que me nació el interés por la política nacional e internacional. Y bueno, ya ha pasado ¿cuántos años de maestro en estas materias? Voy a cumplir, tengo como 47 o 46 años de ser profesor de ciencia política. Me faltan como 3 años para cumplir 50. Y yo creo que ya jubilarme, porque pobres muchachos necesitan sangre nueva con visiones diferentes. Quizá, pero por ejemplo, ¿cómo ha ido cambiando los jóvenes en estos 47 años? En inquietudes, como alumnos, todo. Otra cosa. Pues cuando les cuento a mis alumnos actuales cómo eran los muchachos, no solamente estudiantes, en general, obreros, campesinos, los muchachos de aquella época, no me lo creen. Se ríen, Eso no es cierto. Egoísmo de viejos, como aquellos que decían todo tiempo pasado fue mejor. Y decían, no, eso es egoísmo de viejos. Yo lo decía cuando era joven. No, pues, los viejos piensan esto, no es cierto. Es la experiencia. Lo mejor es el presente,
el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la revolución mundial, en fin, hoy en día seguramente eso dicen mis alumnos, qué mentiroso, que leían a Marx, pues ¿quién fue ese señor? No, ¿Cuál es su Facebook? Sí, me acuerdo que igual que todos los jóvenes, nuestro máximo placer era sentarnos a leer a Luis Althusser, que me tocó en esa época, o a Etienne Balibar, o a Nikos Poulantzas, o en fin, Martha Harnecker. Los actuales no saben ni quién es, ni les interesa un comino. Sí. Con que sepan cuántos goles metió el Chicharito Hernández es suficiente. No se lee, los jóvenes no leen hoy en día ni el periódico. No leen. Los periódicos están en quiebra. Sí. No sé de qué viven, pero no se venden. No se venden por las ahí revistas. Se decían que vivían de la publicidad del gobierno. Sí. Pues hoy ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Antes, evidentemente, antes de este gobierno, era el chayoteo. El chayoteo. Daban su dinero para que hablara. Que tiene una historia de una señora que se llamaba Rosario y pues le mandaban su chayo, ¿no? Y ahí viene el chayo, pero... Entonces, ahora no, pero no, los jóvenes son... de hoy en día, por lo menos los que yo conozco. Claro. No, pero sí debe conocer en aulas, por supuesto, cómo fueron los jóvenes de hace 47 años, de hace 37 años, de hace 27 años, de hace 17 años, y hoy, los jóvenes de hoy, en aulas. Fue una mutación. A los actuales ya no los reconozco, Ceci. Yo tengo una imagen determinada de los jóvenes hoy en día. Como que nacen apagados, ¿verdad? Pues no manifiestan todo lo que son o cómo es su vida. Claro. ¿Sabe dónde se conocen? El diván. Cuando le cuentan a uno cosas que han vivido y que están viviendo, increíbles. Es una tragedia, pero terrible, la vida de cada uno de estos muchachos. Entonces entiende uno por qué está tan difundida la droga y la violencia y la autodestrucción y el odio y además no hay ningún deseo de superación, de cambio, de superación mediante el estudio, el conocimiento. No. Yo ya entonces, aquí es donde los conozco. Esa frase que dice, se metieron con la generación equivocada. No vamos a perder las pensiones, no tenemos carrera, no tenemos trabajo, casi no nos importa nada. ¿Es cierta? Sí, totalmente. Además de que forma parte de una ideología difundida ampliamente, por lo menos de los años 80, 90 para acá, que se llama la posmodernidad. Uno de los teóricos es Jean-François Lyotard. Él dice: el pasado ya pasó, ya no lo vamos a cambiar, no existe. El futuro tampoco existe, apenas se va a formar. Lo único que existe es el momento presente. Luego entonces no te compliques la vida. Claro. Vívela intensamente, trata de disfrutar, no te preocupes de lo demás o de los demás, preocúpate de ti. Entonces, pues si es feliz una persona drogándose, ¿para qué se mete en complicaciones de estudiar o de otra cosa si estás bien drogándote? Sí. Nada más con que tengas para conseguir la droga de hoy, ya la hiciste. Claro, la droga de cada día, ¿no? No digo que así sean todos los jóvenes o la mayoría, pero hay un predominio de ¿conformismo quizá? Conformismo, pero todavía algo más complejo. Es esa ideología postmoderna, esa ideología que se difundía diciendo que no hay más el fin de la historia, no hay otra historia, se terminó, el capitalismo es eterno. Con la caída de la Unión Soviética desaparecen, según los autores, desaparecen las utopías. Y el socialismo, el comunismo, el comunitarismo, todas estas que les llaman utopías, desaparecieron. No hay más que una sola realidad, que es el capitalismo, y es eterna.
porque nace en las raíces egoístas de los seres humanos. Claro. Así es de que no te compliques tratando de cambiar la sociedad, nunca va a cambiar, porque el ser humano no cambia, a menos que cambie genéticamente, pero incluso con un concepto de la biología evolucionista, aún así, lo que vemos es que la evolución es en unos aspectos, pero la crisis, dentro de un contexto de crisis, se descubre en los teléfonos celulares, pero con ellos y sin ellos la gente se sigue muriendo de hambre en números cada vez mayores. Las guerras... Pero todos tienen celular. Así, bueno, hay 6,000 millones de celulares en el mundo ya. Somos 7,000. Ya. 7,200 millones. Por lo menos hasta cuando empezamos esta entrevista. Ahorita ya quién sabe cuántos seamos, pero todo mundo tiene su celular. Pues con eso y sin eso la gente se sigue muriendo de hambre, se sigue envenenando los océanos, se sigue contaminando la atmósfera y las conciencias de la gente. Esto que me comenta me impacta mucho. Yo también he notado mucho, sobre todo en los jóvenes de primaria y secundaria. No llegando a la universidad, al prepa, universidad. Este sistema apagado, este sistema de ya no quiero nada, no me importa, no quiero leer, ¿para qué leo? ¿Para qué? Eso no sirve. Están en el Facebook, están repartiendo noticias falsas. Sí. Cualquier cosa que les diga eso, antes era la tele, si Merenganito decía eso era verdad. Sí. Hoy los jóvenes creen lo que venga en su red social, la que sea. Eso es lo que ellos creen. Ese es el aspecto enajenante o de enajenación masiva más destacado. ¿Qué pasa con las selfies, doctor? Por ejemplo, esa intención, pero una selfie en donde intentan verse diferentes, esa aceptación de verse hacia arriba, de mostrar su cuerpo, de verse atractivos. Es un deseo de cambio de carácter narcisista, ¿no? Eso es importante. El narcisista se siente el ombligo del mundo, por lo menos está enamorado de sí mismo. El narcisista. Hay un narcisista que se siente perfecto y otro que es consciente de sus defectos y no los tolera. Se llama narcisismo herido. Y en general el narcisismo es terrible porque es una forma perversa del egoísmo. Es decir, hoy nuestras redes sociales nos están llevando a ese narcisismo. Así es. Sí. A verse de una manera diferente, se ponen 100 filtros, de repente ves a una persona y te aparece, su foto de redes sociales, de medios, de WhatsApp o algo, y ves a la persona es totalmente distinta. Claro, porque el mecanismo es, si no puedo vivir como yo quisiera, ¿cómo quisiera yo vivir? Pues como los héroes de la televisión, así en un penthouse, con alberca, con tal vez una rubia a mi lado, el cuerpo atlético y con mucho dinero, abajo un Lamborghini esperándome para llevarme el mundo ese que nos difunden la élite, ¿no? Y entre el deseo de vivir así, de ser así, y la posibilidad de verme en la fantasía de otra manera, hay un abismo de diferencia que es zanjado de esa manera, que es tratado de extender un puente entre lo que quiero ser y nunca voy a ser, y lo que mi fantasía me permite ver en mí, ya sea disfrazado, pintado, con una máscara de Batman, y tomarme una fotografía así. En ese instante en que me tomo la fotografía, no soy Raúl Villegas frustrado, soy Batman, el héroe de Ciudad Gótica. Claro. Como los niños que se disfrazan y creen que son... Su capa, soy Superman. Yo soy Superman, yo soy el Hombre Araña, porque yo soy esa es Bruce su visión. Lee. Así es. Entonces, es una fuga
hacia la fantasía, un intento de fuga de la realidad, como es la función que cumplen también las drogas o la televisión. Si yo me siento ahí, me paso horas y horas, me olvido de quién soy. En ese momento soy el héroe que aparece en la serie de televisión. Y si es con un churrito, bueno, pues voy a vivir con los 5 sentidos la televisión. Va a tener un olor diferente, un sabor, etcétera. Claro, eso es una fuga de la realidad, un deseo escapista que a veces se busca de otras formas, compulsivas, el ejercicio compulsivamente, que le llaman vigorexia. La vigorexia, o comiendo, o trabajando, work alcoholic, en fin. Entonces son intentos de fugarnos de una realidad que nos resulta insoportable. Una persona que hace de su casa al trabajo 2 horas o más, y del trabajo a la escuela, si es estudiante, otras 2, y de la escuela a su casa 3, 4 si es que llega. Y aquí el que sale en la mañana no sabe, no tiene la seguridad de que va a regresar en la noche a su casa. Cualquier esquina siente que lo van a secuestrar, y hay altas posibilidades, o lo van a matar, o por lo menos le van a volver a robar el celular, que es como robarle el alma. Sí, claro, que hay gente que prefiere morir antes que el celular. Sí. Sí, entonces esa frustración y eso es lo que estamos nosotros hoy teniendo, jóvenes sin esos valores, sin con estas carencias afectivas, y aparte sin identidad, porque como los papás tienen que súper trabajar para comprarles esos celulares, pagar esos servicios de telefonía o de internet o las nuevas televisiones, o me refiero a los canales de paga, que antes era la televisión abierta, y ahora ya poca gente ve la tele. Así es, no, entonces, está en quiebra. Ya la televisión abierta está en quiebra. Quieren ver las nuevas que ofrecen puras películas, estas empresas televisivas, porque o de series o series y cosas que no puede ofrecer la televisión libre, que antes se ofrecía, y de repente ya ellos son una industria aparte de la televisión. Y además es un círculo vicioso. Cada vez la televisión tiene más baja calidad en todos los aspectos, ¿no? Artística, de valores, de recreación. Porque cada vez está peor, bufonadas para llamar la atención. No es cultura, no es aprendizaje, no es nada de eso. No es nada. Las series son baratas, son todo lo que difunden, son principalmente noticias. Pero esas noticias son burdas, meten mucho, se ve la intención, meten mucho de fake news, etcétera. Entonces cada vez es peor. La gente dice: yo ya no quiero ver televisión. Lo poco que me importaba lo vi en el internet, en el teléfono celular. Porque además nos hemos vuelto una sociedad muy inmediata. Queremos todo muy rápido. No quiero escuchar hola, ¿qué tal? Qué gusto. Quiero el rollo. Resulta que esto muy bien. Eso es lo que quiero abrir 2 minutos. Lo que sí. Todo lo demás, fuera de lo inmediato, del instante, todo lo demás es rollo. Los jóvenes hoy están adormecidos. ¿Y en el amor? En el amor yo creo que pasa lo mismo. Predomina ya el pragmatismo total. Ya no es amor. El amor es de otra época. Y más el amor romántico, es de las novelas de Flaubert, por ejemplo, ¿no? De otro momento. No, hoy en día no existe, es el sexo. Y es vivir el momento, y es la inmediatez. El sexo inmediato acompañado de un chorrito, y fuera de eso me estorbas. Entonces, antes había la moral sexual. Hoy en día existe, pero es ese tipo de moral sexual el que predomina. Lo mismo se expresa en el lenguaje. Antes ni en la televisión se escuchaba lo que llamaban malas palabras,
groserías, palabras altisonantes, etcétera. Hoy en día está permitido y se usa. ¿Es un signo de avance o es un signo de retroceso? Según se analice el contenido del lenguaje utilizado. Claro. Si el contenido lo único que refleja es odio, lo único que refleja es autodevaluación, lo único que refleja es misoginia o homofobia, pues entonces es un retroceso, porque es en lo único que está pensando la gente y que lo único que está diciendo. Claro. Si yo en un tiempo, hace algunos años, una palabra fuerte era güey. Y entonces, hola güey, qué ole güey. Ahora ya subió de tono. Eso es una descripción Así o un nombre cariñoso. Sí. Todos son güeyes y todos son güeyas. Y es una proyección también. Yo me siento nada. Sí. Me siento un güey. Bueno, pues entonces, para mí todo mundo es eso. Es un güey. Lo que veo lo que no quiero ver en mí, pero que sí creo ver en los demás. Hay autodevaluación, hay un odio, hay un nihilismo, lo que decía yo, la vida no vale nada, como decía Goethe, todo lo que existe merece perecer, todo lo que existe merece perecer, nihilismo. José Alfredo Jiménez lo decía de otra manera, la vida no vale nada, los chavos de hoy en día lo dicen de otra manera. Sí. Que no sé si se pueda decir. Sí, sí, adelante. No, pero así es. Porque aparte es muy importante entender lo que nos está pasando y cómo vamos a recuperar esto, porque finalmente esta degradación que viene desde los 70s, 80s, que no es actual, porque tampoco... Así es. Que viene ya como un plan de geopolítica, de geoestrategia, de acabar con con las culturas de la conquista del ser humano. Sí. No solamente estamos hablando del país de México, sino estamos hablando del mundo. Mundo, de ir descomponiendo sociedades, de hacer, hoy hay gente en España, que es donde he visto la referencia, que se casa con él mismo. Sí. Y eso es algo que, se casa con un objeto. Ajá, con su perro, su gato. Su perro, su gato, en fin, o con algún objeto, con una plastisex en Japón. Y se reúnen los matrimonios y cada uno lleva su muñeca y la sientan y están platicando, están departiendo entre parejas. Sí, porque esa muñeca no le va a dar guerra, se llama eso. No le va a pedir el gasto, fetichismo. Y bueno, es el fetichismo de la mercancía. Estamos enamorados de la mercancía, del consumo. Podamos consumir o no, de todas maneras. Yo no puedo comprarme un Lamborghini, pero a lo mejor una patineta, me voy a imaginar que es un Lamborghini. Claro. Es el fetichismo, el enamoramiento de los objetos. Fetichismo de la mercancía le llamaba Carlos Marx, una persona hoy en día desconocida. Y caduca. Porque ya no lo quieren leer, ya no les importa y de repente lo han satanizado en algunas cosas. No, que es el malo, es el malo, ya no tiene la idea del pensamiento. Sí, dicen Marx, ¿en qué serie aparece que yo no la veo? Sí. No ha de ser de violencia y de sexo. ¿Por qué? Porque si no, entonces ya sabría yo quién es. Claro. Estas nuevas, pues vamos a decirle que van a ser estas nuevas barreras que nuestros jóvenes van a tener que romper. Doctor, ¿y cómo podríamos recuperar esta sociedad? ¿Cómo podemos recuperar una sociedad donde el valor supremo es el dinero, el capital? Y la gente cada vez tiene menos dinero, porque además la riqueza y el dinero cada vez se concentra más en unas cuantas manos. Y el resto, las clases medias están pulverizadas. La clase media ya ni existe ni se dan cuenta. Ya no, pasaron a ser de las clases bajas o miserables. Entonces, ¿qué otro tipo de valores quedan? Solamente los que se difunden socialmente, solamente son esos. El éxito se mide en términos económicos. Sí, cuánto tienes, cuánto vales. ¿Y qué futuro tienen los jóvenes? Que ni hay escuela para ellos,
Ni hay trabajo. Y cuando hay escuela, ya saben que lo que les espera terminando una profesión, pues no es la vida de antes. Es un salario de miseria que no es muy diferente de los salarios de la gente que no tuvo estudios. Hay cantidad, lo presentaron en la televisión, cantidad de muchachos con doctorado que hicieron hasta en Harvard, en la Sorbona, Stanford, desempleados. Sí. Porque además no aceptan trabajar por 6,000 pesos al mes con un doctorado en el extranjero, y no hay quien les pague más. Que ese es el futuro que le estamos buscando, o les estamos dando a nuestros jóvenes de estudiantes, a estas grandes personas estudiosas, porque para hacer un doctorado no es tan fácil. Hay quien a la secundaria no quiere ir a la escuela o a la media superior, y pues obviamente no sentirse parte de nada. Sentir que no merecen eso. Claro. En Europa, por ejemplo, encontramos en el metro un muchacho, un violinista, concertista, con 12 años de estudio en el conservatorio, que está tocando en el metro y con el beliz ahí donde le echan unas monedas. Claro. Y lo mismo, encontramos personas que hacen el aseo con nivel de doctorado. Sí. En México empezamos a ver ese fenómeno. Entonces, o le dicen, bueno, ¿quieres trabajar? Pues ahí está esta plaza, 6,000 pesos al mes. No lo aceptan. Entonces, hay una frustración generalizada. Yo estoy estudiando para terminar como desempleado, o en el mejor de los casos, con un sueldo de miseria, que no me va a permitir comprar el Lamborghini que quería. Que ese es un tema que nosotros al principio del año tocábamos con esto de los magistrados, que decían que eran, cuando decían es que es un ataque a los magistrados, y decían es que son los más estudiosos de México, y no es cierto. No. Entonces hicimos una entrevista a un profesor, a un investigador científico del nivel 1 de CONACYT, y le preguntaba, y además catedrático también, y tiene investigación y da clases en una universidad de un estado, y le preguntamos, bueno, ¿cuánto estudias? Y ya nos da todos sus estudios en el extranjero, y que tienen que escribir en una revista científica nacional e internacional, etcétera, etcétera, y de repente, ¿cuánto ganas? 16,000 pesos. O sea, y entonces hay magistrados que tienen únicamente la licenciatura y que ni siquiera pues se han actualizado, porque tienen secretarios de acuerdo, secretarios de todo, y no es verdad que sean los más estudiosos del mundo, y los más estudiosos, de México están desempleados o tienen salarios. Y esos magistrados llegan a ganar hasta 600,000 pesos, como los ministros de la Corte. Eso, el sueldo nominal. Sí. Hasta el planchado y lavado de los uniformes se lo pagan, viático, celular, etcétera. Pero eso es lo oficial, lo formal. Tienen otros ingresos, se comenta, pues del ejercicio indebido de la función pública. Y también de lo que ellos juraron defender, que no iban a hacer, que es ser anticorrupción. Y no es cierto, ¿no? Sí, son esos grandes contrastes. Yo creo que eso es lo que ha decepcionado en gran medida a los jóvenes. Sí. El ver que de boxeador se ganan en un minuto, una persona, lo que ellos no van a ganar en toda una vida de estudio. Porque alguien que sube al ring en un campeonato mundial en Estados Unidos, en Las Vegas, pues se lleva 30, 50, 100 millones de dólares. Algo que usted y yo tal vez no nos ganamos. Claro. No, sí, claro. Hay semanas que yo no me los gano. ¿Qué está pasando? Algo está mal. Está trastocados los valores. Sí, y bueno, ¿qué consejo le podríamos dar a los jóvenes? Porque ya de repente también siento que ya ni nos escuchan. Ninguno, están cansados de consejos. ¿Qué les mandaremos en sus redes sociales? Y ve que el que le va bien es el que se porta mal. Sí. Los narcos en las ciudades series y en la realidad llegan a los barrios pobres y suben algunos muchachos a la camioneta, los pasean y los regresan. Sí. Les dicen, así como yo, así vas a ser tú si te metes a trabajar con nosotros. ¿Qué consejo? Pórtate bien, muchacho, ponte a estudiar.
¿Para qué? ¿Para morirme de hambre? Mejor eso es lo que pienso, sí. ¿no? La filosofía es esta, Ceci, totalmente nihilista. Más vale un minuto como rico que toda una vida como pobre. Un minuto de narco, sí, con mi pistola con cachas de oro y varias mujeres a mi lado y unos alteros así de cocaína. Aunque sea un minuto, es más valioso eso para ellos que toda una vida de pobres. Qué fuertes declaraciones, doctor, sobre todo tremendo. Pensando que vienen nuestras nuevas generaciones y que son las generaciones que van a sustentar este país en algún momento cuando nos jubilemos o cuando nos retiremos. Ellos pues son los que siguen, ¿no? Así es, si es que siguen. ¿Sabe usted de cuánto es el promedio de vida? Según Ricardo Ravelo, el promedio de vida que tiene un sicario es de 6 meses. Quiere decir que si alguno vive 8 es porque otro vivió 4, o hay veces que viven un día. Y les pagaban, cuando el año pasado que leí una revista, creo que no se pueden mencionar nombres, pero sí se puede. Bueno, en el proceso el ingreso era de 6,000 pesos mensuales. Había muchos que les pagaban menos. Quiere decir que un joven arriesga la vida, tal vez viva un día por 6,000 pesos al mes que ya no alcanzó a cobrar. Y además algo más grave, entre más jóvenes los reclutan, es mejor, porque además entre más chiquitos pues tienen menos castigos penales que los grandes. Así es. Además de que hace no mucho la gente pues no tenía miedo cuando un niño se le acercaba. No, ahora ya. Hoy en día ya el niño que se acerca puede ser sicario, que saca el pistolón de este tamaño y te mata. Sí, o te asalta o te hace algo, ¿no? Sí, un día caminaba y un niño me rebasó y me dice, una persona que venía caminando, me dice, cuidado, puede ser una trampa. Ay, en ese sentido de no pensarlo, ¿no? Sí, pues estaba aquel niño en Cuernavaca de 11 años. Sí. Que ya era Mochis, no sé qué, que había decapitado cantidad de personas y sin ningún sentimiento de culpa. Exacto. Entonces es un momento muy difícil, Ceci. Por eso darles consejos a los jóvenes ya no funciona. Dicen, no, mira, mejor dame una feria para conseguirme unas tachas. Pues bueno, vamos a ver qué nos trae. No todos, pero bueno. No, sí, claro, algunos. ¿No? Y además esto también nos sirve como sociedad, como un termómetro. Sí, ¿qué queremos? Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra juventud? Que tenemos que, siempre decíamos en nuestra época, juventud divino tesoro, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Dónde lo dilapidamos? ¿Dónde lo perdimos? ¿Dónde lo dejamos? ¿Y qué vamos a dar a nuestras nuevas generaciones que nosotros esperamos que a lo mejor algún día pues sustenten este gran país que bastante falta le hace, ¿no? O decíamos cosas que hoy en día suenan más ridículas. Antes se decía, el mundo es de los jóvenes. Sí. ¿Cuál mundo? ¿El que vivimos ahorita o el que ya no va a quedar dentro de algún tiempo? ¿Cuál? Por eso es que ya no tienen hijos, ¿eh? Sí, no, ya. Los jóvenes ya no tienen hijos, tienen mascotas. Sí. Dicen, ¿para qué? Yo lo escucho en mis alumnos. Ya no quiero traer a este mundo. ¿Para qué a este mundo, hijos? ¿Que no se ha dado cuenta usted de qué mundo está viviendo? Y traer hijos a este mundo. Qué irresponsabilidad. Sí. Pero bueno, pues México. Aquí nos tocó vivir, así como dice Cristina Pacheco. Sí, pero aparte el tema, pues vamos a ver cómo nos va con este nuevo gobierno, con este cambio de gobierno. Así es. ¿Cree que haya cambiado la agenda mundial o no? Pues bueno, es que con lo que está pasando en la Ciudad de México. Hay un cambio, todo está cambiando permanentemente, pero yo siento que para mal. Desde hace 1500 años, dice Paul Kennedy, autor de un libro
auge y caída de los grandes imperios. Sí. Dice, en los últimos 1500 años, las guerras totales se han dado cuando la potencia dominante viene para abajo y hay otras potencias que van para arriba y le disputan la hegemonía del mundo conocido, por lo menos. Dice, eso ha pasado en los últimos 1500 años. Ahora que está en franca decadencia el imperio norteamericano. Así es. Y que le está disputando la hegemonía China, Rusia y otros países, que la India está creciendo muy rápido. Es cuando se dan las mejores condiciones, irónico, pero las mejores condiciones para las peores situaciones, a la guerra. Así es. Vamos para allá, muy posiblemente. Que volamos. Sí, sí, sí. Entre entonces, que sí, Rusia y China están defendiendo a los países débiles y vulnerables. Sí. Pues ahí está la guerra. Sí, sí, sí. Ahí está la guerra. Sí. Cuando la potencia hegemónica se ve perdida, pues la salida es la guerra. Así es. Pues bueno, vamos a ver si no nos quieran también Ojalá aquí venir a ayudar moralmente con nuestros sicarios, o tenga que entrar Rusia y China a defendernos. Y No. Esperemos que no. Que no sea así. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Qué placer. Y ya estaremos aquí en el siguiente libro, en la siguiente Están invitados porque desde nos hace este falta momento. Por ahí un ejercicio de hipnosis para que todos ustedes conozcan, pero bueno, ya con calma y con un momento después de reflexión, y que lo busquen en todas las redes, den su opinión, todas las dudas que tengan, porque es importante la retroalimentación. Quizá pudiéramos estar equivocados, alguien tenga otra experiencia, sería bienvenida. Así es. ¿Verdad, doctor? Así es. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Queridos amigos de Se Informa México, se despide de ustedes el doctor. Ha sido un placer. Y su servidor. Hasta luego.